Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar con este caso del día de hoy, les quiero recordar que abajito en la descripción están todas mis otras redes sociales por si a ustedes les interesa ir a ver otro tipo de contenido y quieren conocerme aún más. Y para enfocarnos en el caso del día de hoy, este se resolvió hace apenas algunos días y desde que yo vi la resolución me interesó bastante porque yo creo que nunca les he traído un caso como este aquí y también yo creo que ningún otro canal lo ha hecho en español por lo menos. Entonces me tomé el tiempo para investigarlo, escribirlo y ahora pues grabárselo para que ustedes lo conozcan también. Pero sin nada más que hablar, vamos. Devon Hoover nació el 18 de noviembre del año 1969 en el estado de Indiana, Estados Unidos. Y su familia pues era una familia bastante numerosa y él era el único hijo varón. O sea que antes que él habían nacido 3 hermanas, después le seguía a él y después nacieron sus otras 3 hermanas. Esta numerosa familia vivía en una granja. En esta granja todos ayudaban con las labores diarias porque ya sabemos que mantener una granja es bastante trabajo. Y a Devon le tocó ayudar en la granja desde muy pequeño. Él ayudaba a ordeñar las vacas, con la siembra, pero a él lo que le gustaba y desde pequeño tuvo esa inclinación era las flores, el jardín. Entonces él tenía como su jardín que cuidaba y amaba y eso era lo que lo distinguía, eso era lo que sus hermanas pues lo recuerdan a él que le gustaba bastante. Como Devon era el único hijo varón, él se pudo haber hecho cargo de la granja, pero él sabía que su futuro no estaba ahí. Él quería salirse de Indiana, salirse de esa zona rural y cumplir su sueño que era ser doctor. Por esta razón, en 1996, él se graduó de la Universidad de Medicina de Indiana y después completó su residencia en el Hospital Henry Ford de la ciudad de Detroit en Michigan y fue en esta ciudad donde él vivió el resto de su vida. Devon compró su casa en el año 2008 en el distrito histórico exclusivo llamado Boston Edison de la ciudad de Detroit. En ese entonces él pagó solamente $750,000. La casa principal ocupa más de 11,000 pies cuadrados e incluye su propio salón de baile. Hay una cochera independiente de 1,300 pies cuadrados con 2 dormitorios, 2 baños y espacio para 3 coches. La propiedad incluye un invernadero con suelo de ladrillo con diseño en espiga, todo esto expandido en 2 acres de terreno. Y desde que estaba muy pequeño viviendo en la granja, como ya les mencioné, a Devon pues le gustaba la jardinería y al tener esta casa pues él ocupaba bastante de sus horas libres dedicándole tiempo a su jardín, cosa que ustedes pueden ver acá, un jardín hermoso en la parte de enfrente y también en la parte de atrás tenía otro jardín más grande. A lo largo de los años el doctor fue renovando esta propiedad, añadiéndole y quitándole para hacerlo pues su gusto. También él adquirió piezas históricas que incluían muebles, esculturas, obras de artes y objetos decorativos de una notable residencia de principios del siglo XX. Todo esto le añadió valor a su casa, ya que para el año 2023 está valorada en $2.5 millones. Para el 2023, el doctor llevaba más de 27 años ejerciendo su profesión como neurocirujano especializado en problemas de la columna. Por su gran labor fue reconocido como de los mejores doctores de la ciudad en varias ocasiones. Su reputación era intachable y muy poco o nada se sabía de su vida privada. Lo único que se sabía era que nunca se había casado y no tenía hijos. El doctor Hoover era una persona muy conocida, era una persona muy sociable y por esta razón él prestaba su casa para hacer eventos de recaudación de fondos y para hacer otras actividades. El 22 de abril del año 2023, la policía de Detroit recibió una queja de un vehículo que estaba bloqueando un driveway de una casa en la avenida Coyle. Cuando los oficiales llegaron, vieron que este carro era un Range Rover blanco y al ver en su interior, ellos notaron manchas de sangre. Ellos se llevaron el carro hasta el parqueadero de remolque y al investigar las placas se dieron cuenta que le pertenecía al doctor Hoover.
Por esta misma razón, esa tarde ellos llegaron hasta la casa del Dr. Hoover, que quedaba en el Boston Boulevard de esa ciudad de Detroit, una zona bastante diferente a la zona en la que encontraron su vehículo, ya que donde encontraron su vehículo quedaba como unas 5 millas de distancia, pero era una zona de clase media baja, mientras que en la zona donde él vivía era una zona pues de gente adinerada. Entonces la policía tocó la puerta principal de la casa del Dr. Hoover, pero nadie contestó. Entonces se fueron como a la parte de atrás y vieron que el portón de la entrada de atrás estaba abierto. Pero ellos no quisieron entrar, sino que pues se marcharon y así dejaron todo. Al día siguiente, o sea el 23 de abril, el 911 recibió otra llamada. Esta vez era de una de las hermanas del Dr. Hoover, que desde Indiana estaba llamando para que fueran a hacer un chequeo de bienestar donde su hermano, ya que no lo podían contactar después de que él no llegó a Indiana a ver a su mamá, que se estaba muriendo. Por esta razón, otros oficiales van de nuevo a la casa y lo mismo, tocan las puertas y nadie les abre. Ya sabiendo de que su vehículo fue encontrado en otra calle con manchas de sangre, ellos deciden entrar por este portón que estaba abierto para la parte de atrás. Cuando están llegando a la puerta trasera, ellos ven que hay rastros de sangre y por esta razón ellos toman la decisión de entrar a la fuerza a la casa. Y una vez ellos entran, revisan la casa y suben hasta el piso de arriba donde está el ático. Ellos suben a este que ustedes están viendo con la luz prendida y ahí se encuentran con Devon Hoover, que solamente tenía puestos unos calcetines y estaba envuelto en una alfombra empapada en sangre. Él estaba boca abajo y al parecer tenía un disparo en la cabeza. La oficina del médico forense del condado de Wayne realizó la autopsia y concluyó que el Dr. Hoover recibió 2 disparos en la nuca. Se determinó que la muerte fue causada por 2 heridas de bala en la cabeza y que la causa de muerte fue homicidio. La investigación posterior reveló que el teléfono celular, la billetera, el dinero, las tarjetas de crédito y los relojes de diseñador de la víctima habían desaparecido de la vivienda. La investigación reveló también que casi inmediatamente después del asesinato del Dr. Hoover, se realizaron múltiples transacciones financieras fraudulentas desde sus diversas cuentas de banco. Estas transacciones continuaron durante varios días, acumulando más de $30,000 solo en transacciones bancarias. Los 2 relojes marca Cartier estaban valorados en más de $13,000, uno de los cuales el doctor había comprado solo 2 días antes de su muerte. Tan solo 5 días después de haberse encontrado el cuerpo, la policía entrevistó a un posible sospechoso que también tenía una orden de arresto por un delito no relacionado al doctor, pero sin mucha evidencia lo dejaron libre el 2 de mayo. Los meses pasaban y parecía que el caso se estaba enfriando, hasta que en agosto del año 2024, más de un año después, la Fiscalía de Detroit presentó cargos de asesinato premeditado en primer grado, homicidio grave, hurto de más de $20,000, uso de una computadora para cometer un delito, posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente y 3 cargos de posesión ilegal de armas de fuego en contra del primer sospechoso, en contra de la persona que ellos habían entrevistado 5 días después de este crimen, que al principio ellos no revelaron a quién habían entrevistado, pero después que ellos le pusieron este cargo, ellos ya dieron el nombre. Y es que se trataba de Desmond Burks, un hombre de 33 años, quien estaba preso desde hace 4 meses. Y es que el 17 de abril del año 2024, casi un año después de que el Dr. Hoover murió, Desmond se enfrascó en una pelea en medio del tráfico con un señor de 67 años llamado Reda Saleh. La policía lo arrestó después de que en medio de esta discusión Desmond golpeó y empujó a Reda, haciendo de que él se cayera y se golpeara la cabeza.
Por esto, él fue llevado al hospital y permaneció ahí por un mes hasta que después de ese mes él falleció. La fiscalía dijo tener más de 4,000 mensajes de texto entre el Dr. Hoover y Desmond Burks. Estos mensajes demostraban que ellos dos tenían una relación sentimental. Incluso hubieron ocasiones donde Desmond le solicitaba dinero al doctor para mantener relaciones sexuales. También la fiscalía había adquirido las cámaras de seguridad donde se le podía ver a Desmond alejándose del Range Rover del doctor el mismo día que lo encontraron abandonado. Hubieron testigos que dijeron que Desmond siempre había sido una persona pobre, una persona que no trabajaba, por lo tanto no tenía dinero. Y que por esta misma razón él solía vender drogas y que hasta se vendía él mismo a otras personas. Después de la muerte del doctor, él cambió mucho. Él le alardeó a estos amigos de los relojes de diseñador porque él se puso uno de los relojes del Dr. Hoover y les estaba enseñando. Y también él se compró un nuevo celular. Incluso en los días posteriores de la muerte del Dr. Hoover, él había transferido dinero a varias cuentas de banco de amigos. Esas transferencias fueron hechas por una cuenta de Cash App desconocida. Según estos testigos, Desmond les había dicho: yo te voy a mandar ese dinero por Cash App a ti, pero tú después me lo tienes que mandar a mí y tú te puedes quedar con alguna parte de ese dinero por ese favor. Entonces él así hizo con varios amigos, les mandó ciertas cantidades a los amigos y después los amigos se las mandaron a la cuenta de él. Esto concordaba con los informes de los investigadores, ya que tan solo horas después de haber encontrado al Dr. Hoover sin vida en su casa, las cuentas de banco y tarjetas de crédito del doctor habían alertado unos posibles movimientos fraudulentos, y otra persona también testificó que el 23 de abril él y Desmond fueron a hacer varias compras a un centro comercial con las tarjetas del doctor. También habían otras cámaras de seguridad de un centro comercial donde se podía ver a Desmond comprando y pagando en efectivo, cosa que era muy extraña, ya que una vez más él no tenía un trabajo, por lo que tampoco tenía la solvencia económica para estar haciendo este tipo de compras. Y casualmente esto lo había hecho días después de que el Dr. Hoover falleció. Así también se le podía ver usando uno de los relojes del doctor. Incluso el día que fue interrogado por primera vez, se le puede ver a él quitándose ese reloj. En las audiencias preliminares, para concluir de que sí hay causa probable para mandarlo a un juicio, la fiscalía dijo que el motivo del crimen había sido la envidia y los celos, ya que Desmond Burks tenía envidia de la vida del doctor, ya que era un hombre millonario y él era un hombre que se tenía que vender para sobrevivir. El otro motivo era porque el doctor había intentado introducir una tercera persona a la relación, a lo que Desmond se opuso. La fiscalía no pudo recuperar el arma homicida porque, según un testigo, Desmond la había lanzado a un río. A pesar de tener toda esta evidencia que yo ya les dije, esto no era suficiente para comprobar que Desmond le había quitado la vida al doctor. Y es que también habían testigos claves para este caso que se negaban a testificar en contra de Desmond. Entonces, por esta razón es que la fiscalía tenía miedo de perder este caso y de que este hombre saliera libre. Por lo que la fiscalía le ofrecieron un trato, que al principio Desmond no contestó, no dijo si sí o no, sino que él se esperó hasta la fase de la selección del jurado. Y ahí Desmond dijo: sí, yo voy a aceptar este trato. Así fue como el 21 de enero del 2026, Desmond se declaró culpable de homicidio en segundo grado. También se declaró culpable por el hurto de $20,000 o más, uso de una computadora para cometer un crimen, posesión de arma de fuego y un delito grave por arma de fuego. Durante la audiencia para la sentencia, Desmond tuvo oportunidad de decir algunas palabras y esto fue lo que él dijo. I'd say I'm not a murderer, I'm not a killer. I'm a regular person like everybody in this room. I'm not gay as what the prosecutor want me to be. Not a gang member. I love sports. I'm a people person.
I didn't intentionally meant to kill the guy about the road rage. It was a slap, not an assault. Sorry about what happened, but can't bring it back. About the doctor stuff, just because I took the plea, don't mean I did it. I'm tired of them keep saying that I'm some gay killer or a gay person and a gang member in the same breath. That don't even mix. It's impossible. Y como vieron, este hombre negó categóricamente de que él fuera gay y que se vendiera por dinero prácticamente, pero en ningún momento él se disculpó por haberle quitado la vida al Dr. Hoover. El 17 de febrero, el juez Paul Cusick condenó a Desmond a una pena mínima de 35 años y a una máxima de 60 años en prisión y a una condena consecutiva de 5 años por el cargo de armas. Desmond también se declaró culpable, pero de homicidio involuntario por el caso de Reda Selah. Y ese mismo día, también el 17 de febrero, él fue sentenciado a una pena mínima de 10 años y máxima de 15 años que se cumplirán simultáneamente. O sea que son 35 años como mínimo más los 5 años de la pena que tiene que cumplir consecutivamente. Lo que quiere decir que después de 40 años de estar él preso, él puede pedir la libertad condicional, cosa que dudo mucho que esto pase. Y aunque pasara, él ya va a tener más de 70 años. Y así estuvo el caso del día de hoy. Un caso muy lamentable porque el Dr. Hoover era una persona que no le hacía daño a nadie. Y si él tenía sus preferencias, sus gustos, aparte de ser un excelente neurocirujano, pues tenía derecho también de hacer lo que él quisiera en su casa. Pero lamentablemente se encontró con esta persona sin escrúpulos, esta persona que creyó que él se iba a salir con la suya después de asesinar a una persona y robarle. Lamentablemente el doctor solamente tenía 53 años cuando fue ultimado y lo más triste de este caso es que él no se pudo despedir de su mamá y su mamá no lo pudo ver por última vez, ya que la señora murió 4 días después de que él murió. Yo los quiero leer a ustedes qué piensan de este caso. Ya lo habían escuchado. Si ustedes son de Michigan, por favor comenten también. Y también díganme de qué parte del mundo me están viendo, porque yo ya veo que ustedes me ven también internacionalmente, no solo de Estados Unidos. Y se los agradezco muchísimo. Ahora sí, sin nada más que hablar, yo me paso a despedir. Nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.